Santiago capítulo 1, vamos a leer el versículo 12 y el versículo 13 en esta noche, amén. Leemos todos a una sola voz, hermanos, la palabra del Señor con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. Vamos a orar para que el Señor sea hablándonos en esta noche a través de su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, Dios mío. Señor, gracias porque en esta noche, Dios, nos permite llegar delante de tu presencia, Señor, para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, para darte alabanza, Dios mío. Señor, en esta noche te pedimos que nuestro corazón esté dispuesto, Dios, para recibir tu palabra, Dios mío. Habla nuestros corazones, Dios del cielo. Habla mi vida, Señor, habla la vida de tu iglesia, Padre celestial. Que esta palabra, Señor, sea de edificación para nuestro ser, para nuestra alma, Dios mío. Señor, te doy gracias en esta noche porque me das este privilegio, Dios mío, esta responsabilidad, Padre, de poder compartir tu palabra, Dios mío. Te pido, Señor, que te hagas uno solo conmigo, Señor. Toma el control de mi boca, de mis labios, Señor. Que en esta noche, Dios mío, sea lo que tu Espíritu diga, Padre Santo, sea hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede ponerse cómodo, hermano, pero no deje de alabar el nombre del Señor, amén. Mientras está compartiendo la palabra, hermano, no deje que esa alabanza sea cesada, sino que de continuo haya alabanza en esta noche, amén. Vamos a estar hablando en esta noche bajo el tema cuidémonos de la tentación, amén. Gloria al Señor. Encontramos aquí en la carta del apóstol Santiago, hermano, es una carta muy bonita, nos da muchos consejos, hermano. Quizás en ese capítulo 1 encontramos multitud de consejos, amén. Y aquí en el versículo 2, hermano, el apóstol Santiago nos enseña que hay un premio para todo aquel que ama a Dios, para todo aquel que cree en ese Dios vivo, para todo aquel que ama a aquel Cristo que murió en la cruz del Calvario. Hay un premio, hermano, y es una corona de vida que está esperando a todos aquellos que aman a Dios. ¿Cuántos quieren recibir esa corona de parte de Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Pero hermano, aquí la Biblia nos dice que antes de recibir esa corona, el cristiano debe pasar por algo. Debe salir vencedor de una batalla. Y dice la Biblia, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Lo que nos quiere enseñar aquí el apóstol Santiago, hermano, a través de aquello que dice el resistido la prueba, hermano. La prueba es algo que viene a nuestra vida, pero algo que viene de hacia afuera hacia adentro, hermano. Algo que viene del mundo hacia el cristiano, amén. Esa es una prueba, hermano, algo que está afuera y quiere entrar quizás a la vida del cristiano, o que muchas veces entra a la vida del cristiano. Pero la tentación, hermano, la tentación es algo que está adentro de nosotros y quiere manifestarse hacia lo malo, que quiere manifestarse para desagradar a Dios, amén. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Por eso, hermano, el versículo 13, el apóstol nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque en la naturaleza de Dios, hermano, no hay maldad. En la naturaleza de Dios, hermano, no hay pecado. En la naturaleza de Dios es santidad. ¿Cuántos lo creen? Por eso, hermano, cuando nosotros entramos en tentación, no podemos decir, es que Dios me está tentando. Porque si fuera así, Dios iría en contra de su naturaleza, hermano. Dios iría en contra de lo que Él es. Y Dios no puede ir en contra de lo que Él es, amén. Dios es bueno, hermano, Dios es santo. Y hermano, y eso nadie lo va a cambiar. Así el diablo quiera cambiarlo y quiera hacerle creer esa mentira al mundo, no.
hermano, Dios es bueno, Dios es santo y nada lo va a hacer cambiar. Hermanos, sino que vea lo que dice la palabra del Señor. Versículo 14, dice la palabra, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido y atraído, o es atraído y seducido. Hermano, y la concupiscencia nos habla de codiciar algo de forma muy fuerte, pero algo que va en contra del propósito de Dios, algo que va en contra de la naturaleza de Dios, que eso quiere decir codiciar de forma muy grande la maldad o el pecado. Y hermano, vea lo que dice Corintios capítulo 13, primera carta a los Corintios. Gloria al Señor, hermano, no deje de alabar a Dios en esta noche. Gloria a Dios. Primera carta a los Corintios, el capítulo 10, hermano. Gloria al Señor. El versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, hermano, que la tentación es de este mundo. La tentación es algo terrenal. La tentación es algo que a toda la humanidad, hermano, en algún momento determinado de la vida va a tener que enfrentar la tentación. Y eso es lo que nos está diciendo allá Santiago, que cada uno es tentado de sus propios deseos, de sus propias concupiscencias, de sus propias pasiones. Y aquí en la carta a los Corintios el apóstol Pablo nos está diciendo que la tentación no es algo sobrenatural, que la tentación no es algo que sea divino, sino que la tentación es terrestre, es humana. Pero ¿sabe qué también nos está diciendo Dios, hermano? El apóstol Pablo nos dice también acá, pero fiel es Dios. Amén. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios fiel? Amén. Un Dios que es bueno, un Dios que es misericordioso. Y cuando nosotros estamos siendo tentados, hermano, vea lo que dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. A pesar de que la naturaleza de Dios es santa, y muchos dicen, bueno, pero quizás hay controversia en lo que dice un texto del otro, pero no, cuando estamos en esa tentación, Dios no va a poner algo que usted no pueda resistir. Él no va a poner una carga sobre sus hombros que usted no pueda llevar. Porque sabría, hermano, que si Él pone algo que nosotros no podemos llevar, pues de inmediatamente estaríamos pecando. Inmediatamente estaríamos fallando. Pero vea lo que dice la palabra del Señor, porque juntamente con la tentación ha dado la salida. Hermano, viene la tentación, pero con la tentación viene la salida. Y hermano, hoy vamos a estudiar un poco acerca de la tentación de Jesús. ¿Cuántos conocen ese pasaje? Un pasaje muy famoso, amén. Y vamos a estar ubicados allí en el Evangelio de Mateo, hermano, el capítulo 4. Gloria al Señor, hermano, no deje de alabar a Dios. Gloria al Señor. Mateo capítulo 4. Aquí nos vamos a dar cuenta de dónde viene la tentación, de dónde proviene la tentación. Es un pasaje muy conocido, pero quizás es un pasaje que muchas veces lo leemos y pasamos por alto, pero quizás no le prestamos un poquito de atención a lo que pasó realmente en esta escena, a lo que el proceso que tuvo que pasar el Señor, hermano. Porque hemos aprendido, hermano, que Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre, era humano, amén. Y tenía nuestras mismas pasiones, hermano. Él también tenía la necesidad de dormir. Él también tenía la necesidad de alimentarse. Era como cualquiera de nosotros, hermano, cuando estuvo en esta tierra.
Y vea lo que dice el capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién, hermano? Por el diablo, que el Señor lo reprenda. Fue llevado por el Espíritu al desierto, pero la Biblia no dice que el Espíritu era el que lo fuera a tentar, sino el diablo. Ahora entiende por qué la tentación es terrenal. Porque el diablo es el tentador, hermano. Y el diablo va a querer de toda forma, de cualquier manera, alejarnos del propósito de Dios. Y eso era lo que quería hacer, hermano. En estas tentaciones, dice, estas tentaciones fueron un intento por seducir la lealtad de Jesús a Dios para ser traspasada a Satanás. En lo que quería el diablo, hermano, era que Jesús no le fuera leal a Dios. Que Jesús quizás adorara a Satanás para destruir el plan perfecto de Dios. Ese era el propósito, hermano. Y ese es el propósito del diablo para usted y para mí. Que nosotros quizás cambiemos o traicionemos la lealtad que tenemos hacia Dios. Y vea lo que dice el versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Sí, hermano, que era un ser natural igual que usted y yo? Que tenía la necesidad de las cosas más básicas. Y dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo primero, hermano, que ataca a Satanás es la identidad. Aquí lo primero que atacó Satanás fue la identidad de Jesús. Si usted realmente es hijo de Dios, dígale a estas piedras que se conviertan en pan. Y hermano, el diablo es el primer lugar donde nos ataca. El diablo ataca nuestra identidad. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Cuántos han recibido a Cristo en su corazón? Pero ¿sabe qué, hermano? El diablo va a venir a poner duda en su corazón. Y va a venir a hacerle creer, a que usted empiece a divagar. ¿Será que yo sí soy hijo de Dios? Y quizás pasan dificultades, pero usted luego no es cristiano. Luego usted no va a una iglesia porque se enferma. ¿Cómo así que no tiene para el mercado? Luego usted no es cristiano. Y entonces el diablo ataca nuestra identidad. Y luego usted no dice que usted tiene un Dios vivo, un Dios fuerte, un Dios poderoso que lo puede sanar porque está enfermo. Y entonces, hermano, comenzamos a escuchar lo que Satanás nos dice. Y empezamos como Eva, hermano, a quizás a prestarle atención a lo que Satanás está hablando. Y muchas veces quizás llegamos a decir, oiga, si es verdad. Si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me están pasando tantas cosas? Si yo soy cristiano, ¿por qué no tengo plata en el bolsillo? Si yo soy cristiano, ¿por qué estoy enfermo? Si yo estoy cristiano, ¿por qué tengo mis hijos descarriados? Y empezamos quizás ahí. Y el diablo, eso es porque usted no es cristiano. Eso es que usted no es verdaderamente hijo de Dios. Y le estamos prestando atención a lo que el diablo está diciendo. Pero que el Señor lo reprenda, hermano. Porque usted y yo debemos tener clara nuestra identidad, hermano, de que somos hijos de Dios. Y el mundo puede decir lo que sea, y el diablo puede dar hasta lora, pero nosotros seguiremos siendo hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso lo debemos tener claro, hermano. Eso no nos puede poner a dudar, eso no puede poner a tambalear nuestra fe. Eso no puede llevar a que nuestra confianza sea quitada de aquel que murió en la cruz del Calvario. Pero, hermano, le atacó su identidad, hermano, y le atacó su necesidad. Esta primera tentación, hermano, tiene que ver con los deseos de la carne. Que quizás usted no tiene trabajo, que quizás sí tiene que aguantar hambre, que quizás no ha tenido para comer en 1 o 2 días. Y entonces el diablo lo ataca por ese lado, hermano. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.
Hermano, quizás hoy no tenemos para comer, pero mañana el Dios de los ejércitos proveerá el alimento para nuestra casa, hermano. Y el diablo quizás puede decir, dígale a estas piedras que se conviertan en pan. Dígale al Señor que dónde está su trabajo, que por qué no ha respondido a su clamor. Hermano, pero ahí está nuestra confianza, hermano. Y el Señor le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, el primer examen la primera pregunta de esta evaluación estaba superada. El diablo, hermano, no había logrado intentar que Jesús lograra por un momento dudar de su identidad, dudar del plan, del propósito y de que Él era realmente hijo de Dios. No lo hizo tambalear, hermano. ¿Sabe por qué? Porque como Moisés se mantenía como viendo al invisible. Porque él no estaba viendo la necesidad, hermano. Él no estaba viendo al Dios, al hambre, hermano, sino estaba viendo al Dios que le suplía el hambre, hermano. Y así usted y yo debemos hacer. Ver a aquel, hermano, que nos sustenta de todas nuestras necesidades. Que nos sustenta, hermano, cuando estamos agobiados. Y que quizás sí hemos tenido que enfrentar cosas, dificultades, circunstancias, hermano. Pero a pesar de todo, ahí ha estado Dios para darnos la victoria. Ahí ha estado Dios para decir no temas, yo estoy contigo como poderoso gigante. Hermano, en una ocasión una mujer decía, pero si yo estaba en la iglesia, pero si yo estaba orando, pues yo ayunaba, pero si yo iba a vigilias, yo me la pasaba todos los domingos en la iglesia, muchas veces sacrifiqué paseos. ¿Para qué? Para que mi esposo me fuera infiel. Comenzó a justificarse delante de Dios, hermano. Y es que nuestras justificaciones delante de Dios no tienen peso, hermano. Que usted venga a decirle, Señor, es que usted no sabe por lo que estoy pasando. El Señor le va a decir, claro, pero tranquilo, yo le daré la victoria y todo va a ser en mi tiempo. Todo va a ser en el momento indicado, no cuando tú quieras, sino en mi tiempo. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Vea, hermano, dice el versículo 6, y le dijo, si eres hijo de Dios, versículo 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Hermano, el diablo también conoce la Biblia, hermano. Y quizás en el programa de damas, hermano, nos decían que muchas veces se abre la Biblia en el Salmo 91. Hay otros que la abren en otros pasajes. Pero el diablo llega y le dice, ay, sí, este pasaje yo me lo conozco. La Biblia abierta, hermano, no tiene ningún efecto para Satanás. Pero si usted y yo vivimos esa palabra, hermano, eso sí tiene efecto para el diablo. Porque el diablo va a quizás venir a atacarnos. Pero como la palabra mora en nuestra vida, vamos a poder defendernos. Amén. Y esta segunda tentación, hermano, corresponde a los deseos de los ojos, a todo aquello que vemos. Que cuántos, hermanos, quizás no están pensando en quitarse en la vida. ¿Cuántos quizás no pasan por su mente, mejor me suicido y se acaban todos mis problemas? Y quizás usted dice, eso pasa solo afuera en el mundo. Pero hermano, noticias de pastores que se suicidan, miembros de iglesias que se han quitado la vida. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra no mora en nuestra vida. Porque creemos que esta palabra es un libro más, hermano, que simplemente lo tenemos como una lectura matutina, hermano.
pero que no ha hecho un efecto en nuestra vida para poder defendernos de las artimañas de Satanás. Y aquí vino a decirle, vea, si usted es hijo de Dios y usted se lanza, Dios no lo va a dejar que se muera. Si usted realmente es hijo de Dios, Dios no lo va a dejar allá. No, apenas usted se lance, Dios va a mandar a sus ángeles que te guarden, que te cuiden. Y Jesús le dijo, sí, yo sé que si me lanzo, Dios me puede proteger. Pero él le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Eso nos quiere decir, hermano, que nosotros con Dios no debemos jugar. No debemos jugar con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Cuántos están hoy en día lamentándose, hermanos, de aquello que Dios puso en sus manos y que hoy ya no lo tienen? Y hay un coro precioso, hermano, que deja mucha enseñanza. Y habla del hermano Benito, ¿sí lo ha escuchado, no? Que era un gran hombre de Dios, que cuando predicaba, hermano, las almas venían al altar corriendo, se convertían. Pero dice que él tenía la costumbre de levantarse y volver a caer, levantarse y volver a caer, jugar con lo que Dios le había entregado, jugar con la misericordia de Dios. Hasta que un día, hermano, le pasó lo que le pasó a Sansón. No se dio cuenta que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él. Y dice que cuando él quiso, hermano, recuperar lo que Dios le había entregado, ya fue demasiado tarde, porque Dios no le respondió más. ¿Y cuál fue el final de Benito, hermano? Hacer una horca y morir ahorcado. Cuando pudo quizás morir victorioso, glorioso, tuvo que morir fracasado, hermano. Por eso, hermano, no juguemos con las cosas de Dios. No juguemos con lo que Dios ha entregado en nuestras manos, no porque nosotros lo merezcamos, sino por su misericordia, sino por su bondad. ¿Sabe por qué? Porque un día Dios también lo demandará de nuestra vida. Un día Dios demandará eso que ha puesto en nuestras manos y nos preguntará, ¿qué hemos hecho con eso que Dios nos entregó? Ahí vemos la historia de Saúl, hermano. Tuvo el privilegio de ser escogido como el primer rey de Israel. Pero después Dios, ¿qué dijo? No lo escogí yo, sino fue por causa del pueblo que yo les puse rey, porque querían ser como las otras naciones. Hermano, y duró en el reino 40 años, pero 38 años duró desechado. 38 años gobernó sin la dirección de Dios. 38 años gobernó sin la dirección del Espíritu Santo. Y dice el Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y que todo lo que nosotros hagamos no sea en vano, hermano, sino que pueda dar tesoro, hermano, pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Pero vea, hermano, el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró a todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Hermano, esta tentación tiene que ver con el orgullo de la vida, hermano, con los deleites del hombre, hermano. Y el diablo pensó que quizás mostrándole riquezas, que mostrándole quizás que iba a ser el hombre más poderoso de la tierra, pensó que al mostrarle todo esto, Jesús se postraría a adorar al diablo. Pero cuán equivocado estaba. Pero ¿sabe qué, hermano? Un día íbamos para Bogotá con el pastor, íbamos a hacer unas compras. Íbamos hablando y él me decía, hermano Jason, un pastor decía un día, guiado por el Espíritu Santo, que el diablo
no iba a poder destruir la iglesia mientras la iglesia estuviera en pobreza, no tuviera bienes materiales, mientras quizás el mundo la viera como una iglesia arruinada, pero que apenas Dios comenzara a prosperar la iglesia, el diablo iba a poder destruir la iglesia. Y yo le decía, pastor, ¿y por qué? Y decía, porque muchos han puesto su corazón en las riquezas. Porque hoy en día usted ve que hay pastores que no pueden saludar a la iglesia y que si los tocan es el gran pecado. Mucha gente que a causa de la bendición dejaron dañar sus corazones. Que quizás, como predicaba esta mañana la pastora, en ese mensaje que salió por la emisora, mientras no tuvieron dinero, o quizás mientras no teníamos dinero, estábamos arrodillados, orando, pidiendo misericordia, quizás diciéndole, Señor, hoy no hubo alimento, provee el alimento. Pero cuando hubo bendición, cuando la nevera estuvo llena, cuando abríamos la nevera y aún dejamos perder los alimentos, ahí no nos acordamos de decir, gracias Dios por la bendición, gracias Dios por la abundancia, gracias Dios por la prosperidad. Y ahí nos olvidamos de que estábamos orando un día por esa bendición. Ahí cuando tenemos el milagro, se nos olvidó todo el camino que tuvimos que recorrer para obtener la bendición. Todo el sufrimiento, quizás todas las lágrimas derramadas. Todos los momentos quizás de vigilia que pasamos, todas las noches donde no podíamos dormir y teníamos que tirarnos allá en nuestra cama a decirle, Señor, tenga misericordia de mi vida. Pero cuando vino la bendición, ahora quizás nos acostamos sin orar. Nos levantamos, iniciamos nuestra labor y no nos acordamos de decir, gracias Dios por la vida, gracias Dios por la salud, gracias Dios porque tú me permites volver a laborar. Y sabe que muchos hermanos por la riqueza han decidido cambiar de Señor. Y la Biblia dice, no podéis servir a dos señores, o sirven a Dios o sirven a las riquezas. Y yo le pregunto, hermano, usted en esta noche, ¿a quién quiere adorar? ¿Quiere adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores? ¿O quiere adorar aquello que es pasajero? Porque, hermano, la riqueza sí, el dinero como llega, se va, hermano. Pero la gloria de Dios, hermano, llega y se queda con nosotros para siempre. ¿Cuántos quieren esa gloria de Dios que no pasa, que no tiene fecha de caducidad? Que llega la gloria de Dios y por la parte de atrás no hay fecha de vencimiento, sino que es de continuo, hermano. Los alimentos hoy en día tienen fecha de vencimiento, pero la gloria, la presencia de Dios no tiene fecha de vencimiento, hermano. Es algo que usted puede utilizar hoy, mañana, en un mes, en un año, y va a ser igual de poderosa, hermano. Por eso, hermano, el tema de hoy es: cuidémonos de la tentación. Porque quizás sin darnos cuenta, la tentación nos puede llevar a alejarnos de la gloria de Dios, a salirnos del camino, de la voluntad, del plan perfecto. Pero vea, hermano, el versículo 10 dice, Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Oh, aleluya. El diablo pensó que podía cambiar el propósito de Jesús en la tierra, pero cuán equivocado estaba. Y hermano, el diablo un día, dice la Biblia, que estaba rodeando la tierra y que llegó un día delante de Dios y le dijo, Dios, ¿no has considerado a mi siervo Job? Un hombre íntegro, recto, delante de la presencia mía. Y el diablo le dijo, tóquele todo lo que tiene, a ver si en esta misma hora no maldice en contra tuya.
¿Y sabe qué pasó, hermano? Job lo perdió todo. Job perdió su casa, Job perdió sus hijos, Job perdió sus ganados. Todo lo que tenía lo perdió. Lo único que le quedó fue su esposa. Y su esposa le dijo: maldice a Dios y muérete ya. Maldice a Dios y acaba con este sufrimiento. Pero Job le respondió: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, hermano. Y dice la Biblia que aún en todas estas cosas Job no pecó contra Dios, hermano. Pero muchas veces, hermano, nosotros estamos entretenidos pensando en otras cosas. Estamos ocupados quizás con los afanes de esta vida, que cuando llega la tentación, hermano, no nos damos cuenta y muchas veces pecamos contra Dios. Murmurando, criticando, hermano. Quizás culpando a Dios de por qué han venido consecuencias a nuestra vida. Pero ¿qué nos ha hecho Dios, hermano? Si nosotros vivíamos en el pecado, compare su vida, ¿cuál era mejor cuando estaba sin Cristo o cuando Cristo lo rescató por misericordia y por amor? Esta vida es mejor, hermano. Y quizás sí hay días que no tenemos plata en el bolsillo, pero estamos contentos, hermano. Quizás hoy no tuvimos para comer, pero ese Dios en el que creemos, hermano, nos ha sustentado, nos ha alimentado, nos ha sostenido, hermano, y no nos ha dejado caer en tierra, sino que su mano poderosa nos ha levantado. Y vea, hermano, ya para ir terminando, vamos a Hebreos, el capítulo 4. No deje de alabar el nombre del Señor. No deje de darle gloria, hermano. Gloria a nuestro Dios. Hebreos capítulo 4. Gloria al Señor. Hermano, y si puede, subraya este texto en su Biblia, hermano, apréndaselo de memoria. Se lo regalo en esta noche. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 4:15, hermano. Vuelvo a leerlo, hermano. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermano, tenemos un Dios que nos entiende perfectamente lo que usted y yo estamos atravesando. Hermano, dice ahí, tenemos un Dios que se compadece de nuestras debilidades. Él sabe que somos débiles, hermano. Dice la Biblia, Él sabe, se acuerda que nosotros somos polvo y por eso tiene misericordia de nosotros. Dice: porque fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Cuál ha sido su tentación, hermano? Jesús también pasó por eso. Quizás usted dice: nadie me puede entender. Jesús lo puede entender, hermano. Dios puede entender lo que está pasando. Dios puede entender lo que usted está viviendo. Al Señor nada lo toma por sorpresa. Quizás usted dice: ay, Señor, no sabe lo que estoy viviendo. Hijo, sí sé lo que estás viviendo, porque yo también lo viví. Mientras estuve en la tierra, yo pasé por lo mismo, pero me mantuve viendo al Padre, al Rey de Reyes, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, hermano. Por eso la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, hermano. Cualquiera que sea nuestra necesidad, miremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. No quitemos nuestra mirada de Jesús, hermano. No dejemos de ver al Dios grande, al Dios poderoso. Y ahí, hermano, vea lo que dice la Biblia. Vamos a ir a Hebreos 11 para terminar, hermano. Dice: pues fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve,
porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que le es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, hermano. Todos estos hombres, hermano, agradaron a Dios, pero no estaban viendo cosas temporales, hermano. No habían puesto quizás su mirada en cosas que tenían ahí lugar en ese momento, hermano. Estaban viendo lo que no se veía, hermano, y obedecieron a Dios, hermano. Dice la Biblia que Noé, aunque nunca había llovido sobre la faz de la tierra, en obediencia creyó a la palabra que Dios había dado. Que Abraham, hermano, salió de su tierra, de su casa, de su parentela, sin saber a dónde iba, porque sabía que Dios lo llevaba a esa ciudad cuyo arquitecto era Dios, hermano. Por eso, hermano, cuidémonos de la tentación y no dejemos de ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. No dejemos de mirar a aquel cuyas promesas son grandes, aquel cuya fe, hermano, no ha menguado, hermano. Y aquel que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Por qué no se pone en pie en esta noche, hermano? Y vamos a adorar el nombre de Dios por un momento. Hable con el Señor por un momento, hermano. Quizás la tentación ha tocado a la puerta de su casa. Quizás la tentación ha tocado a la puerta de su corazón. Oh, aleluya. Quizás el tentador ha llegado, hermano. Pero tenemos un Dios grande, un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Uno, hermano, que fue tentado en el desierto por el diablo y que quizás ante esa tentación cualquiera de nosotros hubiéramos sucumbido, hermano. Pero él, hermano, pero Jesús sabía cuál era su propósito en la tierra. Jesús sabía cuál era su caminar en esta tierra. Oh, aleluya, adórele por un momento. Hay un coro que dice: divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Y allí en el coro dice: no me dejes solo en el camino, ayúdame hasta llegar. ¿Y por qué no le dice: Señor, no me dejes solo en este camino? Que yo cada día pueda caminar contigo, mi Jesús. Este coro dice: las horas de la noche se aproximan y el tentador acechará. El tentador está como león rugiente alrededor de nosotros, mirando
a quién devorar. Quizás el tentador ya ha hecho la primera embestida para devorarnos, hermano. Pero la Biblia dice: resistir al diablo y huirá de vosotros. Resista, hermano, porque usted no está solo en el camino. Resista, hermano, porque con usted camina el gran yo soy. Resista, hermano, porque con usted pelea el Jehová de los ejércitos, el Dios grande, el Dios fuerte, el Dios misericordioso. Enoc, hermano, Abraham, Moisés, David y otros héroes de la fe, hermano, caminaron hacia las grandes promesas de Dios, porque sabían que no caminaban solos, que mientras ellos caminaban a la meta, Cristo iba al frente de ellos, abriendo el paso, dando la victoria. Yo no conozco la necesidad de su corazón, hermano, pero Dios sí sabe lo que hemos vivido, lo que estamos pasando. Y allí en Babilonia, hermano, hubo una orden, que cuando sonaran todos los instrumentos musicales, todo el mundo tenía que postrarse y adorar la estatua que el rey Nabucodonosor había hecho. Y cuando todos los instrumentos sonaron, todo el mundo se arrodilló. Y quizás en este tiempo hay muchos que se arrodillen ante el pecado, que se arrodillen ante las amenazas de este mundo, ante las amenazas de Satanás. Pero allí en medio de esa multitud arrodillada, se vieron tres figuras. Tres personas estaban erguidas, porque habían decidido, hermano, agradar a Dios en toda su manera de vivir. Y entonces el rey dijo: le voy a dar otra oportunidad. Ese rey es símbolo de Satanás. Y quizás el diablo ha dicho: le voy a dar otra oportunidad para que postrado me adores, para que te arrodilles delante de mí. Pero estos tres muchachos dijeron: sepas, oh rey, que no nos postraremos, que no nos inclinaremos, porque el Dios al cual nosotros servimos puede librarnos de tu mano, rey, y si no lo hiciere, tampoco adoraremos. Esa imagen que levantaste, y el mundo va encaminado a eso, hermano, adorar a la gran bestia, adorar al anticristo, y muchos se tendrán que arrodillar. Incluso desde este momento hay muchos que ya se están arrodillando. Pero ¿por qué no decirle en esta noche: sepa, oh rey, que el Dios al cual nosotros servimos puede librarnos de tu mano, y si no lo hiciere, de todas maneras no nos postraremos al pecado, no nos postraremos para adorar a Satanás? Te doy gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Rey de misericordia, de bondad. Quizás perdónanos, Dios mío, si en algún momento hemos dudado de lo que tú puedes hacer en nuestras vidas.
de tus planes para nosotros, Señor. Y ayúdanos, Dios mío, para que a partir de hoy, Señor, no quitemos nuestra mirada de aquel que murió en la cruz del Calvario, de aquel que nos libró de la muerte para darnos vida y vida en abundancia.